Nosotros vamos a explicar sobre la teoría comprensiva y nuestro equipo está conformado por Alexa Martínez, Zoe Castro, Marcelo Shepard y Carlos Queiro. Yo soy Alexa y voy a explicar sobre la teoría comprensiva. Bueno, vamos a empezar con Max Weber. Max Weber nació en 1864 y murió en 1920. Fue un importante sociólogo y destacado economista alemán. Fue considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, que también es conocida como la sociología económica. Tiene grandes obras, que una de ellas es La ética protestante y el espíritu del capitalismo y Economía y sociedad. Él dedicó su vida al trabajo académico, escribiendo sobre asuntos variados como el espíritu del capitalismo y las religiones. Él trabajaba al lado de Emily Durkheim y Karl Marx. El alemán Max Weber entregaba el trío de los grandes pensadores clásicos de la fundación de la sociología moderna. Los tres fueron responsables de llevar la cultura de la Ilustración a su punto más alto. Weber se identificaba como liberal democrático y reformista, que ayudó a fundar el Partido Demócrata en Alemania. Fue una de las primeras personalidades en criticar el expansionismo de su país en la Primera Guerra Mundial. Su pensamiento también señalaba que el comportamiento del ser humano iba determinado de acuerdo al lugar donde nace, la cultura y la religión. Básicamente, él pensaba que el ser humano cambiaba su forma de ser o su forma de ser se transformaba o se iba haciendo, depende en dónde nacías y en dónde crecías. O sea, si tú creces en una ciudad, vas a ser diferente que así creces en el campo, lejos de la ciudad. Es lo que él pensaba. Las obras de Max Weber, así todas, fueron La ética protestante y El espíritu capitalista, que fue una de las más populares. Fue publicada en 1905 y fue su obra más popular y más leída hasta la fecha. La ética protestante y el espíritu del capitalismo fue en 1903. Historia de la agricultura romana, sociología de la comunidad, la ciencia como vocación y la política como vocación. Fueron dos lecciones que se publicaron juntas. La Revolución Rusa, la religión de China y economía y sociedad. Sus principales logros fueron que estudió en los campos de economía, política, sociología y administración pública y también religión. Prestó asesoramientos en Alemania en el Tratado de Versalles y en la comisión que redactó la Constitución de Weimar. Las frases de Max Weber, una de las más conocidas fue: la regla es ante todo gestión de la vida cotidiana. No, también otra que es: no se habría alcanzado nunca lo posible si no se hubiera intentado lo imposible. Weber decía que las ciencias sociales no son comparables con las naturales, ya que las ciencias sociales investigan valores y son subjetivas, ya que varía de sujeto a sujeto. El conocimiento dividido en ciencias sociales y ciencias naturales. Se deben investigar valores que guían la acción humana. También decía, sobre la teoría comprensiva, decía que se llama así ya que busca entender las razones de la conducta humana. Propone distintos tipos de autoridad: la legal, racional, tradicional y carismática. La teoría comprensiva era el poder, cualquier tipo de fin actuar de las personas. El sujeto B haga lo que el sujeto A quiere, aunque éste vaya en contra de su voluntad. El poder otorga la autoridad. La tradicional realizaba las órdenes porque así nos enseñaron. La legal racional obedece debido a que existe alguna ley que nos respaldece. La carismática, a través de la forma de expresarse de la persona, entrega tu voluntad y hacerse lo que él quiere que hagas. Por ejemplo, los presidentes. Ok, bueno, mi nombre es Zoe Castro y yo les voy a hablar acerca de las acciones sociales dentro de la teoría comprensiva. Bueno, en sociología, una acción social se refiere a toda acción o actividad que se tenga un sentido para quienes la realizan, afectando o no la conducta de terceras personas, cuya orientación o inspiración es de tipo altruista y desinteresada. Una acción es toda conducta humana en la que el individuo o individuos que la producen la establecen con un sentido personal. La acción social generalmente estará referida a la conducta de otras personas. No todo contacto entre personas es de carácter social y no toda acción social es orientada por las acciones de otros.
Para Max Weber, como ya lo explicó mi compañera Alexa, quien era un filósofo, historiador, sociólogo y entre otras cosas, y también para la tradición comprensiva, ellos centran toda la atención en el análisis de las acciones y en las experiencias cotidianas de los individuos. Para este enfoque, las acciones son siempre racionales, porque toda acción que se realiza utiliza una serie de medios para alcanzar un fin, ya sea común o individual. Esto se refiere a que toda acción que realicemos diariamente, cotidianamente, siempre va a tener una serie de pasos a realizar para poder obtener un fin individual o común. En toda acción social siempre va a intervenir un contexto, instrumentos materiales o inmateriales que hacen que sea posible desarrollar la acción y así poder obtener una finalidad para esta. Bueno, dentro de las acciones sociales hay 4 variedades. La primera es la racional con arreglo a fines. La acción racional con arreglo a fines está determinada por expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres para el logro de fines. Después está la acción racional con arreglo a valores. Esta está determinada por la creencia en el valor ético, estético o religioso, propio de una conducta sin relación alguna con el resultado. Es decir, que se hace con méritos ese valor que se busca. Por lo tanto, pues se puede decir que es más empírico, ya que se dejan llevar más como por su creencia religiosa o algo estético o algo ético que esté como en su mente. Bueno, después está la acción afectiva. Es especialmente emotiva y está determinada por afectos y estados sentimentales actuales. Pues básicamente son como relaciones interpersonales. La acción tradicional está determinada por una costumbre arraigada y es la más elemental de las mencionadas. Bueno, en mi opinión, en conclusión, es importante saber diferenciar como cuándo deja de ser una acción individual para convertirse en una acción social y afectar a terceras personas, y también pues qué tipos de relaciones, de acciones sociales existen para saber cuál estamos realizando y a quiénes van. Dentro de la teoría comprensiva, Max Weber propone el tipo ideal, que es básicamente un instrumento conceptual usado en la sociología que sirve para entender rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales o grupos sociales. De esta forma entiendes con mayor claridad por qué pasan los fenómenos sociales o por qué los grupos sociales son como son. Entonces, un tipo ideal, según Max Weber, está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la cantidad de síntesis de fenómenos concretos difusos, los cuales se colocan según estos puntos de vista empatizados de manera unilateral en una construcción analítica unificada. Dicha construcción mental, puramente conceptual, no puede ser encontrada empíricamente en la realidad. Lo que dice aquí es que básicamente Max Weber para hacer la teoría, el tipo ideal, unía diferentes tipos de grupos de personas que según sus ideas iban siendo un poco iguales o una o más ideas iban siendo iguales o así. Y de esta forma lo que Max Weber buscaba era que considerando la realidad como infinita, buscaba unificarla y organizarla de una forma más certera para, para que cuando tengamos que investigar algo o él tuviera que investigar algo, fuera un poco más centrada la investigación dependiendo lo que él quería investigar. Entonces, con esto ayudaba a entender mejor las acciones sociales y por qué la gente se comportaba como se comportaba, ya que al formar distintos tipos ideales, se van viendo como características iguales o cosas iguales, patrones que se repiten y te ayudan a comprender mejor a las personas. Es importante resaltar que en un mundo real es muy difícil encontrar un tipo ideal puro, ya que un tipo ideal puro sería mucha gente pensando de la misma forma y como bien lo mencionaban antes, nosotros creamos nuestra forma de pensar o nuestra personalidad a partir de nuestro lugar de nacimiento, religión, cultura y lo que vamos viviendo conforme las experiencias que vamos teniendo a lo largo de los años. Entonces, encontrar dos personas por lo menos que piensen completamente igual es algo muy complicado por, porque nunca vivieron lo mismo, o tal vez sí, pero no lo vieron de la misma forma, porque su percepción es diferente. Entonces,
El tipo ideal es, es, es básicamente una construcción mental de personalidades, clases, grupos o autoridades, o promedios estadísticos que describen distintos grupos de personas, pero no existen en sentido real, como bien se mencionaba antes. Entonces, en pocas palabras, el tipo ideal funciona para simplificar la realidad, ya que es como lo mencionó Max Weber. Si entendemos que la realidad es un caos o una conjunción de diferentes acciones, debemos de simplificarla para poder entenderla e interpretar la acción social. Entonces, básicamente, si entendemos distintos tipos ideales, si encontramos distintos tipos ideales, según lo que queramos investigar, el fenómeno que queramos investigar, nos será más fácil descubrir la acción social que los llevó a entrar a ese tipo ideal. Gracias. Hola, mi nombre es Marcelo Shepard y hoy les voy a hablar sobre la teoría comprensiva, enfocándome más en los tipos de autoridad. Bueno, comencemos. Max Weber, dentro de la teoría comprensiva, propone distintos tipos de autoridad, ya que es por estos que muchas veces decidimos actuar de una forma, y esto sucede porque el poder de cualquier tipo le otorga un poder a alguien más, buscando que el sujeto B haga lo que el sujeto A quiere. Sí, aunque esto vaya en contra de su voluntad. Esto quiere decir que existe el poder de persuadir para que lo hagas lo que tú quieres que haga. Y los tipos de autoridad que existen son legal racional, tradicional y carismática. Bueno, la legal racional básicamente es el poder legal racional, es el poder que tienen las autoridades sobre ti, ya que tienen alguna ley que los respalda y por consecuencia nos vemos obligados a cumplir las normas o acciones que éstas dictan. Un ejemplo de este tipo es poder de los policías, el presidente, el ejército y las leyes creadas por estos. Bueno, esto quiere decir básicamente que esta autoridad se basa en las leyes que tenga el cierto país y esto te va a hacer cumplir las cosas según lo que estipula la ley. Bueno, la tradicional. Es el poder tradicional, es el poder que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ya que seguimos distintas normas, solo que así nos ha ido enseñando nuestros primeros padres de familia, los tutores, niñeras o maestros, que poco a poco nos van enseñando y diciendo que podemos y que no podemos hacer. Bueno, esta es muy fácil y es básicamente que es cómo te riges según tus costumbres o tradiciones que te han ido enseñando tus ancestros o tus autoridades, como pueden ser padres de familia, tutores. Es como tu familia interpreta las cosas como quiere que tú las interpretes. La última es la carismática. Es el poder carismático, es el tipo de poder donde una persona, a partir de su personalidad, te convence que hagas lo que él quiere, que hagas aun cuando vaya en contra de tu voluntad. Es decir, las personas con poder carismático te convencen a partir de palabras y acciones, que poco a poco te van llevando cumpliendo el objetivo de esta persona, sin necesidad de leyes o de ser alguien mayor o tu tutor, tus padres, etc. Un ejemplo de este tipo podría ser los líderes, los políticos, los vendedores y el coach de vida. Bueno, los carismáticos recurren más a la personalidad, es decir, te van a decir lo que quieres escuchar para al final persuadirte. Y ellos no tienen que ser ninguna autoridad, ni como un policía o el presidente o un tutor para que los tengas que seguir a fuerza, sino ellos te van a persuadir a para que tú aceptes que su idea es la mejor. Muchas gracias.